Hola, mi nombre es María Daniela Candelario Salazar. Voy a hablar sobre medidas de dispersión, rangos, varianza y desviación. El rango de la variable estadística se define como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. En el rango indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos de distribución. El rango es una medida de dispersión importante, aunque insuficiente para valorar contenido de variables de datos. La desviación estándar es una medida de dispersión más común que indica más dispersos están solo los datos con respecto a la medida. Mientras mayor sea la dispersión estándar, mayor será la dispersión de los datos. Se denota por medio. Una desviación estándar grande indica por los puntos estándar lejos de la media y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la media. El rango muestra que la diferencia entre el valor máximo y el mínimo es una muestra o población. La medida de dispersión ofrece un valor numérico que indica el grado de la variable, el rango de la varianza, la desviación típica y el coeficiente de la variación son las medidas de dispersión más conocidas. La varianza mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable. Respecto a la medida aritmética, cuando mayor sea la varianza, mayor sea dispersionado. Existirá y tanto menor presentación tendrá la medida aritmética. La varianza se expresa en la misma unidad de la variable analizando para elevar al cuadrado. Este valor se interpreta como que la medida de las diferentes cuadráticas de los 7 datos con respecto a su medida aritmética es alta. Esto significa que las edades son muy diferentes. La dispersión estándar, la varianza y el rango son algunas de las medidas de dispersión. Medida de la variable. Esta estadística descriptiva se calculan para describir la dispersión de los valores de una muestra en entorno, un parámetro de ubicación. En pocas palabras, los parámetros de dispersión son una medida de cuánto faculta una muestra de entorno en un valor medio. La medida de la tendencia central, la información sobre el centro de sus datos. Las medidas de dispersión le da una información de cuánto se dispersan sus datos alrededor de este centro. Desviación estándar y varianza. La medida de dispersión más común para las variables métricas son desviación estándar y la varianza. Estas dos medidas relacionadas cada característica de una variable con el valor medio y por lo tanto indica hasta qué punto las características individuales están dispersas en el entorno al valor medio. El rango, también llamado span, es la distancia entre el mínimo y el máximo y la distribución. Es decir, la distancia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Por ejemplo, si se calcula la altura de 7 personas y el valor mayor es 1.90 y el menor 1.50, el rango se calcula más como 1.90 menos 1.50 hasta 0.4. Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variables, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuando mayor sea el valor, mayor será la variable, y cuando sea menor, más homenajeada será la media. Así sea, si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se aleja del centro los valores de distribución. Rango. Estadística. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Varianza.
es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos. Respecto a su medida, formalmente se calcula como la suma de los residuos del cuadrado, dividiendo entre el total y observaciones. Medida de dispersión. Las medidas de dispersión se tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas. Se arroja un valor numérico, coeficiente de variación. Se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la medida del conjunto y, por ejemplo, se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Lo mismo ocurre con las medidas de dispersión. Si los coeficientes de variación. El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación en Pearson, es una medición estadística que, a los efectos comparativos, es importante indicar que debemos comparar siempre variables con las mismas unidades de medición. Por ejemplo, no tendrá mucho sentido decir que la variable del producto es mayor que la de la venta de helados. Se podría indicar que comprar euros con números de helados no tiene sentido, por lo tanto siempre comprarán variables con la misma unidad de medición. La medición de dispersión puede definirse como los valores numéricos cuyos objetos es analizar el grado de separación de los valores de una serie estadística con respecto a una medida de tendencia central considerada.